Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Última hora con respecto a Sergio Ramos desde Francia, particularmente desde Radio Monte Carlo, apuntan a que Sergio Ramos ya tendría un acuerdo con el Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada y otra más. Es decir, que Sergio Ramos firmaría por el conjunto parisino para los 2 próximos años. Habrá que mirar detalles salariales, veremos si alguien tiene una información veraz al respecto de lo que va a cobrar Sergio en cada una de las temporadas, pero se cumpliría en primera instancia el propósito principal de Sergio, por el cual no firmó la renovación con el Real Madrid, es decir, garantizarse 2 años de contrato. Esto, de esta manera, el futbolista andaluz se lo podría garantizar con el Paris Saint-Germain. Y como hemos dicho en vídeos anteriores y en directos que hemos hecho en el canal, al final el PSG es uno de los 3-4 equipos a nivel mundial que le pueden garantizar esa estabilidad que llamaba el ex capitán del Real Madrid, que es básicamente garantizarte más dinero. Esa es la estabilidad a la cual se refería en rueda de prensa Sergio Ramos. Pero bueno, al final lo relevante es que Nasser Al-Khelaifi y el PSG le van a dar este contrato. Además, ya son varios los periodistas que están retuiteando, que están subrayando la veracidad de la información, ya incluso algunos medios españoles. Aquí ya lo estamos empezando a dar por hecho. Ya es cuestión de cuándo se va a hacer oficial, pero la noticia es esta: 2 años Sergio Ramos con el Paris Saint-Germain, 2 años garantizados para el Camero, y de esta manera se cumpliría su objetivo de garantizarse en un gran club 2 años. Quiero saber un poquito el tema salarial, a ver cuánto va a cobrar en cada una de las temporadas Sergio Ramos, si 12 millones, 15, 13, se están hablando de varias cuantías. Bueno, iremos calibrando esta cuestión, pero lo fundamental es que Sergio Ramos habría elegido el Paris Saint-Germain, porque anteriormente, información que por ejemplo ha transmitido Juan Fesán desde el Chiringuito, que a nivel de Sergio Ramos tiene seguro muy pero que muy buena información, pues hablaba de que el City era su primera opción. De hecho, que Josep Guardiola, Pep Guardiola, le había llamado de cara a valorar el futuro de manera conjunta. Pero al final el proyecto del Paris Saint-Germain es por el cual se ha decidido Sergio Ramos. Creo que a nivel deportivo es una buena elección, porque incluso a él, como jugador veterano, la Liga Francesa no le va a exigir tanto, pero a cambio sí que le va a poder otorgar la posibilidad competitiva de luchar por la Champions, porque obviamente el PSG actualmente es uno de los 3-4 equipos realmente favoritos para conseguir la Champions en este momento. Así que a nivel deportivo, genial por Sergio. A nivel económico también muy bien para él, porque se garantiza seguro en el PSG un buen salario. Y a nivel de lo que él llama la estabilidad temporal, también pues una garantía que con 35 años se vaya a meter en un contrato de 2 años el PSG. Así que nada, esta es la noticia. Iremos estando muy pendientes, muy atentos a cuando se haga oficial que Sergio Ramos se convierte en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Atentos, vamos a estar desde Madridismo al Día con respecto al futuro de Sergio Ramos.